para esta sesión de trabajo. Claro que sí, Presidenta. El orden del día es punto número 1, bienvenida por parte de la diputada Gina Andrea Cruz Baclech, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Como segundo punto sería la intervención del señor Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. Punto tercero sería la intervención por parte de los diputados asistentes. Punto 4, intervención final por parte del secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y como punto 5 sería la clausura, Presidenta. Muchas gracias, diputada Benítez. Y bueno, como ya lo comentó, el primer punto del orden del día es la bienvenida, por lo cual, a nombre de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y el mío en lo personal, es un honor recibir al director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al señor Pascal Saint-Amans. Nuestro invitado es egresado de la Escuela Nacional de Administración en París e inicia su carrera en la organización en septiembre de 2007 como jefe de la División de Cooperación Internacional y Competitividad Fiscal. Después tuvo un papel importante en el desarrollo de la Agenda de Transparencia Tributaria propuesta por la OCDE en el contexto del G20. En octubre del 2009 fue designado para encabezar la División de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria del Global Forum, con la participación de más de 100 países. Pascal Saint-Amans fue funcionario del Ministerio de Finanzas de Francia con casi una década de servicio. Ha ostentado distintos cargos en el ámbito hacendario, entre los que destaca su trabajo de supervisión de impuestos directos y supervisión de la legislación y política de impuestos a la riqueza, así como de fusiones y escisiones en la Unión Europea. También ha encabezado negociaciones en materia de tratados impositivos y acuerdos multilaterales sobre diversos procedimientos. Fue miembro del grupo de expertos en materia de cooperación internacional tributaria de la ONU y hasta antes de dejar sus funciones en el gobierno de su país, fue director adjunto de la Dirección General de Impuestos. También trabajó como director de finanzas del Comité Regulador de Energía entre 1999 y 2002 y fue responsable de la introducción de las nuevas tarifas de electricidad en Francia. Recordemos que la OCDE es una de las organizaciones líderes en el ámbito económico internacional, fundada en 1961, la cual agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. México se convirtió en el integrante número 25 en mayo de 1994. Dentro de las principales funciones de la OCDE destaca el desarrollo de temas como el cambio económico, social y ambiental, medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión, analizar y comparar datos para realizar pronósticos de tendencias, fijar estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas, entre otros. Este intercambio de ideas seguramente será de gran utilidad para los temas que desarrolla esta comisión, la cual siempre se ha preocupado por escuchar las opiniones de diversos sectores nacionales como internacionales. Sea usted muy bienvenido, doctor, y les pido a los compañeros, más bien les doy las gracias a los compañeros por estar el día de hoy aquí, y bueno, y tiene el uso de la palabra, doctor. Su intervención será en inglés, tenemos algunos audífonos por si gustan o no utilizarlos. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Presidenta. Disculpe, no hablo el castellano, después hablo en inglés. I'm very honored to be Me siento muy honrado por estar aquí con ustedes el día de hoy. Sé que han tenido un día muy ocupado con muchas votaciones, así que voy a hacer una presentación corta, pero estoy muy feliz de estar aquí hoy en esta comisión tan importante. Como indicó la presidenta, soy el director de los impuestos en la OCDE y es una ciudadana mexicana
Girguria, como saben. Estoy a cargo de todos los temas tributarios y lo importante es compartir con ustedes el contexto internacional fiscal que ha cambiado dramáticamente y que se está mudando a la implementación de cambios que han ocurrido en los últimos 2 o 3 años. Los parlamentos nacionales se involucrarán, tendrán algunas tareas que realizar y creo que es importante que estén conscientes de esto. Por cierto, muchos gobiernos y parlamentos en el mundo están interesados en lo que estamos haciendo. He tenido audiencias en Estados Unidos, en Japón, en muchos países europeos, en Australia, y me encuentro muy feliz de estar aquí por primera vez en México. El próximo lunes, el 2 de mayo, en París, tendremos una reunión de los directores y subdirectores de la Comisión de Hacienda en París y tenemos a más de 40 asistentes. Esto demuestra que el tema fiscal y el tema fiscal internacional es un tema de prioridad en la política y en sus agendas. Desde el 2008 y las crisis financieras hemos visto muchísimo progreso en los temas fiscales internacionales. Por la articulación de G20, y algo pasó aquí en México durante la presidencia de G20 en el 2012, y el trabajo del 20 y la OSD ha resultado en cambios significativos. Quisiera compartir con ustedes 2 pilares muy importantes del trabajo fiscal durante los últimos 8 años. El primero es la transparencia, el primer pilar. Como saben, durante décadas, el secreto bancario era la regla en muchos países: Suiza, Singapur, Hong Kong, Panamá y muchos otros. Desde el 2012 hemos podido llegar al secreto bancario. Por primera vez en 2009, aquí en México, establecimos en Los Cabos eventos de transparencia global para hacer que todos los países intercambiaran información bancaria cuando se les pidiera. Y en el 2013 y 2014, el G20 nos dijo que diéramos un paso más y que estableciéramos cambios automáticos de información bancaria. Esto significa que desde el 2017 para México y 18 para otros países, tenemos más de 60 países en el 2017 que comenzarán a intercambiar toda la información bancaria de sus clientes, de sus bancos que no son residentes. Eso significa que no habrá cuentas extranjeras que puedan ser ocultas. Todos los países en el mundo, excepto países en vías de desarrollo, porque no son relevantes para eso, 100 países, todos los centros financieros, los países de la OSD, los países del G20 están de acuerdo a intercambiar información de manera automática desde el 2017 o 2018. Solo queda un país, adivinen cuál: Panamá. Panamá dijo: no quiero hacer esto. Pueden que hayan visto que hay algún tipo de concentración de problemas en Panamá y esperamos que nos alejemos de esta perspectiva porque todos los demás están avanzando. Este es un cambio muy importante que podría tener algún impacto en las políticas fiscales que quieran diseñar, porque ya que la gente no puede ocultar más sus activos y sus ingresos, puede ser una forma en la que los países creen mejores impuestos para el capital, para los ingresos, porque cuando se decía que crearan impuestos, el dinero desaparecía. Ahora se puede ir, pero pueden tener esa información y pueden crear impuestos para los contribuyentes de esa manera. Es una herramienta muy importante para las administraciones de Hacienda y para que los gobiernos puedan votar legislaciones que puedan ser aceptadas, porque la gente ya no puede ocultar su dinero. Hay retos, por supuesto, para asegurarse de que la información que beneficie exista, que la gente no utilice compañías o fideicomisos o otros acuerdos legales para ocultar el dinero. Pero estamos avanzando y estamos creando este estándar de
intercambio automático de información está a punto de implementarse y ese será un cambio muy profundo, muy importante que va a ocurrir. Ya no habrá secreto bancario, ni siquiera en Suiza. El segundo pilar que ocurrió del 2012 es algo que pueden haber escuchado con el nombre de BEPS. Cambio de ganancias. Es una propuesta que los líderes del G20 en Rusia, en San Petersburgo 2013, pidieron que se desarrollara en 2 años. Este proyecto se trata de decir que las compañías transnacionales no deberían sufrir de dobles impuestos. Invierten en muchos países y no deberían pagar dobles impuestos. Pero las reglas internacionales fiscales, los tratados fiscales o la falta de estas reglas fiscales entre los países soberanos, y ustedes saben mejor que nadie que los impuestos están en el núcleo de la soberanía. El consentimiento de imponer impuestos están en la soberanía de los países, pero quieren asegurar la efectividad de la soberanía y por lo tanto tienen que estar conectados a los demás países, porque si no, los paraísos fiscales ofreciendo 0 impuestos en donde no haya actividad pueden privarles de su derecho a imponer impuestos. Y por lo tanto, estamos en un mundo interconectado en el que necesitamos cooperación fiscal. Entonces, básicamente, el proyecto BEPS es decir, que necesitamos arreglar las reglas internacionales fiscales para que las compañías internacionales paguen sus impuestos en donde el valor se va creando. Déjenme darles un ejemplo de algo que muestra que el trabajo pre-BEPS no está funcionando muy bien. Hoy tenemos 2.1 billones de dólares. Estos son 200.000 billones de dólares. Son compañías que se ven beneficiadas en Bermuda. El valor no se crea en Bermuda, el valor se crea en México, se crea en Sudamérica, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pero no en Bermuda. Y las reglas internacionales fiscales, que son un elemento de los tratados fiscales, o la falta de reglas que facilitaron este estado. Le dijimos al G20 que hay que cambiar esto, que hay que proponer un plan de acción para cambiar completamente las reglas fiscales internacionales en 2 años. Un plan muy ambicioso. Nadie creyó que se pudiera hacer, porque retar las reglas fiscales internacionales significa que todos los países estén de acuerdo por consenso. Son soberanos, nadie puede imponerles nada. Tienen que acceder por consenso. Nadie debe objetar. Y en 2 años pudimos llegar a un consenso entre todos los países de la OECD, 34 países, y todos los países del G20, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Rusia, India, China, Indonesia. Son países del G20. 44 países se unieron en 2 años y accedieron a crear 15 medidas para arreglar el sistema internacional fiscal. Los líderes del G20, el presidente de México, estuvo en Ontario para el Congreso del G20 y validó estas 15 medidas. Algunas, o bueno, todas se implementarán y otras están en el área de legislación, es decir, que será tarea de ustedes. Hay 4 estándares mínimos. Uno, un reporte de país a país de grandes compañías, de reporte de las administraciones, en dónde están sus ingresos, sus actividades, en dónde están empleados sus empleados, en dónde están sus activos, entre país en país. ¿Cómo operan de manera internacional estas compañías? Lo que mostrará cuál es el plan fiscal. Si tienes a los empleados en maquiladoras en México, si tienes ventas en Europa o en un país latinoamericano, si tienes trabajadores en Estados Unidos y todos los ingresos están en las Islas Caimán o en Panamá, hay un problema. Es un problema que tendrá que ser resuelto. Y las administraciones de Hacienda verán la imagen general que antes no podían ver. Hemos adoptado este estándar mínimo para arreglar los tratados fiscales. Estos pueden tener un abuso. México tiene bastantes tratados fiscales, pero se puede abusar de
de ellos para pasar por participantes terciarios. El 37% de la inversión de la India viene de las Islas Mauricio y no es en uno de las Islas Mauricio. Y ahora hay un estándar mínimo para cambiar los tratados fiscales. Y esto es para poner un fin a la opacidad de las reglas fiscales. Recuerdan en Luxemburgo que mostraban reglas fiscales oscuras, no transparentes. Ahora tienen que ser transparentes. No podemos tener cajas patentes, mecanismos que incentivan la investigación y desarrollo que se dan como ganancias que no se generan en el país. Es una falta de conexión que priva a otros países de un ingreso legítimo. Tenemos un estándar mínimo para asegurar los procedimientos. Y tenemos muchísimas medidas. El limitar, el deducir los intereses. Hay algunas compañías que pueden deducir 100 veces la cantidad de interés que le pertenece a terceras partes porque se prestan dinero entre ellos. En los grupos también tenías el tema de falta de coincidencia híbrida. Tenemos la compañía que le da dinero a la subsidiaria a través de un arreglo híbrido. Es un interés en otro país que se puede deducir de los impuestos, pero también es un interés en tu país que no se puede crear impuestos, lo que significa que no tienes crédito fiscal. Hemos creado una legislación y también hemos creado un instrumento como un modelo de legislación para crear una publicación obligatoria de los impuestos de las compañías. Entonces hemos creado un cambio de paradigma. Es una forma de decirle a las compañías transnacionales que la hora de juego se terminó. Tienen que ser más serios en su forma de crear sus planes para poder realinear la ubicación de los ingresos, las ganancias con la ubicación de las actividades, cosa que debe haber sido una regla y que debería ser la regla. Y con los cambios a través del proyecto BEPS, esto pasará. Ahora la implementación. La implementación comenzará con ustedes. Estas legislaciones tienen que ser adoptadas y tenemos modelos. Y con este acuerdo nos aseguramos de que estas legislaciones no sean medidas unilaterales que no estén conectadas con el resto del mundo, que podría poner a su país en una desventaja competitiva. Todos los países se mueven en la misma dirección al mismo tiempo y el G20 ha ordenado que se cree un panel que monitoree y revise la creación de este estándar. Todo esto dicho para decirles que hemos creado muchísimos cambios y si queremos mantener la soberanía fiscal de los países deben cooperar y deben ser parte de una comunidad internacional. Y debo decir que México ha sido muy activo en la negociación. México ha sido muy constructivo en estas negociaciones y estamos muy felices de que algunos elementos como el reporte de país a país ya ha sido traducido en la legislación. Y me gustaría decirles que estamos completamente disponibles en la Secretaría de la OSD para ayudarlos en la implementación de este plan de acción BEPS y el resultado será que van a recolectar aún más ingresos, asegurándose de que las compañías no sufran del doble impuesto, pero que no se beneficien del doble de no pagar impuestos. Y también averiguamos durante el trabajo del BEPS en la acción 11 que el dinero en riesgo por el cambio de ingresos se encuentra entre $100,000 millones al año a 240,000 millones al año. Eso es muchísimo dinero en los países, también en México en particular, cuando su ingreso del PIB sigue aún un poco bajo, aunque se ha buscado aumentar el impuesto por ingreso, pero tienen que asegurar más ingresos para asegurar el desarrollo de su país. Y la contribución del BEPS espero que sea significativa y los ayude a todos ustedes. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. El segundo punto es la intervención por diputadas o diputados asistentes que deseen hacer alguna pregunta, tener alguna intervención. Está abierto el micrófono. Diputado Vidal Llerenas, por favor. Gracias por la presentación. Yo tendría dos preguntas.
basadas del trabajo de Zuckman, de Gabriel Zuckman. Él tiene una crítica hacia la propuesta, o sea, hacia lo que la OCDE ha impulsado, y entiendo que él propone más tener un registro global de todos los ingresos y un intercambio como automático, digamos, entre los bancos y los ingresos, y tener como una consolidación global, como por empresa global, por ejemplo. Él propone eso como solución y además hace el punto de la necesidad de que países que... hay países que evidentemente quieren cooperar en el tema, México obviamente, pero ¿cómo hacer que la Unión Europea, por ejemplo, pueda presionar a países como Luxemburgo o como Suiza para hacerlo, o que el Reino Unido lo haga con las posiciones británicas en las Bahamas o la Comunidad Asiática en Luxemburgo? O sea, políticamente, ¿cómo presionar a países que no tienen este incentivo? Gracias. Gabriel Zuckman es francés. Gabriel Zuckman But you can trust some Frenchmen. es francés, pero se pueden hacer enojar a algunos franceses. Su trabajo es increíblemente útil en términos de tratar de calcular cuánto dinero está en riesgo. Gabriel Zuckman es un economista francés trabajando en California, en Berkeley, creo, y trata de calcular cuánto dinero está en el extranjero. Y creo que es el mejor esfuerzo desarrollado. Estima que 8% de la riqueza se oculta en el extranjero. Y su juicio en el intercambio de información a petición, que era el estándar desarrollado en 2009, es bastante serio y no completamente mal, pero su juicio acerca del intercambio automático creo que está mal. El intercambio automático significa que toda la información financiera de una persona que tiene una cuenta en el extranjero, lo que significa el balance, el interés, los dividendos, las transacciones y los ingresos financieros que se recolectan por los bancos, serán enviados al gobierno del banco, digamos el gobierno suizo si tomamos Suiza, y ese gobierno lo mandará a un sistema de transmisión común que hemos desarrollado en un formato que se puede leer por todas las administraciones a la administración de la residencia del contribuyente, digamos México. Y esto cambia el juego. Ya sea que seas dueño directamente de la cuenta bancaria o indirectamente a través de un fideicomiso o una compañía, el banco lo tendrá que hacer y haremos un mecanismo de revisión para asegurarnos de que esto cambie. Y anticipándonos a esto que entrará en vigor en el 2017-2018, ya tenemos medio millón de contribuyentes que salen y le presentan a la administración fiscal diciéndoles que tienen una cuenta en el extranjero de muchos países, de Francia, de México. 500 mil millones de euros de impuestos se han recolectado con estos mecanismos. Y esto significa que está funcionando. Gabriel Zuckman dice que tendríamos que tener un registro de todas las propiedades inmuebles, y esto es demasiado francés. A los franceses les encantan tener registros y todo escrito en algún lado, y me parece que es excesivo. Lo que tenemos que asegurarnos, y esto es lo que tenemos que hacer, como mostraron los Panama Papers, tenemos que ser más efectivos en la implementación del estándar beneficial de propiedad. El Fondo Monetario Internacional ha creado este estándar diciendo que tenemos que saber quién está detrás, quién es la persona física detrás de una corporación, de un fideicomiso. Y la efectividad de este estándar no ha sido muy buena en la práctica. El intercambio automático de información va a mejorar el estándar y por eso el G20 nos dio esta orden para seguir en esta dirección. Y países como Luxemburgo y Suiza están alineados. Tengan en mente que México tiene acuerdos con Suiza, con Luxemburgo, con las Islas Caimán, con Bermuda, con todos los demás países, no Panamá, que es un gran hueco. Pero hay muchísima reciprocidad con Estados Unidos, gran progreso. Sé que México ha estado pidiendo esto de Estados Unidos durante décadas, algo de reciprocidad. ¿Es 100% reciprocidad? No. Probablemente
esta reciprocidad se tiene que ejercer un poco más. Pero todos los países se están moviendo, es significativo y por eso las críticas de Stockman probablemente son legítimas desde el punto de vista de intercambio de información a petición. Tienes que demostrar que se necesita la información para obtenerla, pero ahora recibirás la información de manera automática. Y este es el fin del secreto bancario. Gracias. Diputado Miguel Ángel González, adelante. Gracias, Presidenta. Bien, Miguel Ángel González Salom, del Grupo Parlamentario del PRI. Bienvenido, señor Pascal. Definitivamente todos los países debemos cooperar para cambiar las reglas internacionales en materia fiscal. Quizás no se ha avanzado como todos quisiéramos en este aspecto, y como ejemplo tenemos el caso reciente y conocido en todo el mundo como el Panama Papers, donde vimos que existen miles de inversionistas que no sabemos si han efectivamente pagado sus impuestos a nivel local y que, bueno, están invirtiendo en estos paraísos fiscales. Ciertamente debiera existir el compromiso de los países en el mundo de cambiar sus reglas en materia fiscal. Mi pregunta es si realmente se ha visto un compromiso de estos países, si hay la idea de cambiar las reglas fiscales. También ciertamente se ha avanzado de manera importante con el intercambio de información financiera, y si la OCDE también tiene ese compromiso para instar a los países del mundo a cooperar en la creación de nuevas leyes en materia fiscal que inhiben el traspaso de divisas de esta manera como se está haciendo y que se ha dado a conocer a través de casos como el que hemos comentado. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta y tu comentario. De hecho, estamos entrando en un mundo en donde somos una comunidad, en donde los países anteriores eran países separados y se coordinaban muy poco. Ahora se están uniendo significativamente en el intercambio de la información. Tenemos la reforma global de transparencia, 123 miembros. Tenemos muchos países africanos, casi todos los países latinoamericanos, tenemos todos los centros financieros que están cooperando, que están haciendo revisiones y han podido identificar a Panamá como un país que no juega bajo las reglas del juego y que no está progresando. Por eso los Panama Papers mostraron eso, y es interesante cuando entras en detalle que el mundo extranjero se ha encogido y se ha concentrado en pequeñas jurisdicciones, pocas jurisdicciones. Y vemos el progreso del foro global en la concentración. Hay una nueva forma que se está adhiriendo al estándar, y todo se está concentrando en Panamá. Y con respecto a BEPS y el tema de los impuestos de las compañías transnacionales, hemos desarrollado reglas con 44 miembros del G20 y la OSD, y ahora estamos abriendo este trabajo a todos los países interesados. Tendremos la primera reunión de lo que se llama el marco de trabajo inclusivo de la implementación de BEPS en Kioto, en Japón, el 30 de junio y 1 de julio, en donde esperamos tener 90 países, tal vez 100, para trabajar conjuntamente, para tener un estándar para eliminar el doble impuesto, pero también para asegurarse de que no haya un doble no impuesto. Entonces estamos viendo cómo los países se unen y reforzamos su capacidad como miembros de esta comisión y del Parlamento, del gobierno, para asegurarse que cuando voten este se vea implementado, porque no habrá una brecha de dimensión internacional. ¿Alguna diputada o diputado que desee participar? Adelante, diputado Romero. Sí, pues bienvenido, señor Pascal. Nos da en líneas generales la posible regulación de transferencias internacionales, pero aquí la cuestión es, las iniciativas salen de los grupos económicos o de los países económicamente más fuertes, G20, los integrantes de la OCDE. Aquí el cuestionamiento sería qué tanto reciprocidad se va a generar de la información, en el caso concreto de Estados Unidos-México,
y qué tanto el marco internacional va a incidir dentro de la normatividad interna de cada país. Pongo ejemplo México. Tenemos secreto bancario, secreto fiduciario, que no pasa el tamiz de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, yo siento que hay un desequilibrio en esta integración de este sistema, porque las reglas las imponen los que tienen mayor capacidad económica y piden a los países de menores recursos que se alineen a esta nueva reglamentación para efectos de atender de esta erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Y el caso de Papeles de Panamá es muy claro, ¿sí? O sea, se acude a estados donde la regulación permite el registro de recursos financieros sin identificar al poseedor o al beneficiario. Eso en función de la laxitud que tiene la norma en el caso de Panamá y que no lo obligan a rendir cuentas. En el caso donde los países sí regulan este tipo de ingresos, hasta donde la normatividad internacional va a permear la norma interna, que en nuestro caso es el secreto bancario y el secreto fiduciario. Hay una ley general de transparencia y una ley federal de transparencia que acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados. Ahí ya se establecen candados para la clasificación y la reserva de la información. Entonces, si internamente se hace imposible saber cómo se mueven los capitales, ¿sí? Se disfraza el manejo o la disposición de recursos económicos de origen público, ¿sí? Y de los recursos privados pues tienen esa secrecía. ¿Qué tanto podemos avanzar en un ámbito internacional si internamente existen estos candados? Yo creo que es un reto para el esquema de regulación que se propone a través de este sistema que pretende atender la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, ¿sí? Entonces, la reciprocidad, y si no tendría que ser un asunto que atienda la Organización de Naciones Unidas para equilibrar la toma de decisiones, porque la toma de decisiones del G20 y de la OCDE pues no es bastante democrática, ¿no? Atiende a quién aporta más o quién tiene mayor preponderancia en la integración de estos organismos en función de su capacidad económica. Muchas gracias. Gracias por su comentario. En el estándar de intercambio internacional, yo lo invitaría a revisar los estándares porque son muy precisos, porque tienen la necesidad de tener acceso a la información. Estamos revisando todos los países, los países se revisan a sí mismos por consenso y hasta ahora más de 800 recomendaciones se han realizado y se han implementado por los países, lo que significa que hemos creado una comunidad y muchos países en vías de desarrollo son partes de la comunidad. Creo que tenemos 30 países africanos en el foro global y toman decisiones como Estados Unidos y otros países. Creo que no se puede decir que estas reglas han sido desarrolladas por grandes países y que los países tendrán que implementar una norma que no es suya. Creo que los países en vías de desarrollo sufren aún más por el secreto bancario, por el traslado de beneficio que los países grandes. Entonces, no es que los países grandes le digan a los países pequeños qué hacer, es más bien lo opuesto. Los países que están dispuestos a imponer impuestos a los paraísos fiscales. Y eso es cierto para BEPS. Y aunque el trabajo ha sido hecho dentro del G20 y la OSD, creo que todos esos países están en un plano nivelado. Y creo que la India, Indonesia, China, Argentina, Brasil, y pondría a México en esta categoría, son países que tienen una opinión y que no se les impuso qué pensar. Piensan por sí mismos y han podido prevalecer durante esta discusión.
Se busca llegar a un consenso, pero ya no es el momento en el que tienes países desarrollados como el G7 que le dicen al resto del mundo qué hacer. Y por cierto, México es uno de los países del G20 y no solo un país de la OECD, de la OCDE. Entonces México también revisa a los países que quieren imponer más impuestos y eso se reflejó en el debate. Y de hecho, todo esto se puede mover a la ONU porque es históricamente democrático y puedes tener a los países leyendo esta declaración y se regresan a sus países sin hacer nada concretamente porque el mecanismo no está diseñado para producir normas, estándares que van a cambiar las reglas. Y por cierto, eso es exactamente lo que Panamá está diciendo. Panamá está diciendo, hay que mover esto a la ONU, porque un país, un voto y nada, no se llegará a un consenso nunca. Entonces, nosotros queremos cambiar el mundo, porque yo creo que los países también creen que el momento de ocultar a los individuos, que pueden ocultar su dinero en Suiza y otros países, porque su país no puede tomar una acción, eso ya se debe terminar. El traslado de beneficios con compañías multinacionales son del 2 o 3%. Dicen, creemos un marco internacional que no produzca un cambio porque es más democrático. No, no es democrático. Lo que es democrático, yo creo, es tener cambios en la práctica. Y para tener cambios en la práctica se necesitan dinámicas políticas. Y es cierto que el G20 puede que no sea el cuerpo más democrático, pero ha traído dinamismo consigo. Y estamos abriendo ese trabajo a todos los países interesados, países en vías de desarrollo, como Kenia, como Ghana, como Marruecos, como Senegal, como Uruguay, como Perú, muchos otros países negociando en la mesa estas reglas, estas normas. Es importante tener en mente que si los países quieren proteger su soberanía, deben cooperar de una forma que sea dinámica y que produzca normas, que produzca cambios, o solamente va a ser un programa de televisión y los que se benefician son aquellas personas que se ocultan en el extranjero o las multinacionales o las personas que no están jugando con las reglas del juego. ¿Algún diputado que desee participar? No siendo así, le solicito a la diputada secretaria Mariana Benítez, por favor, de un mensaje final. Señor Pascal, muchas gracias por esta interesante exposición. Me parece que a nombre de mis compañeros ha sido muy ilustrativo, sobre todo porque de pronto podemos perder lo que está pasando afuera en el mundo. Y México, como lo ha dicho usted, México es un país que dentro de este mapa internacional también ha suscrito ya compromisos por parte, al ser miembro de la OCDE y al formar parte de esta comunidad internacional. Y es muy ilustrativo porque nosotros como Poder Legislativo tenemos que establecer una agenda de trabajo, y ahí le vamos a tomar la palabra para que establezcamos una relación cercana, una relación de colaboración constante, a fin de que como Congreso podamos ir armonizando nuestra legislación tributaria con los compromisos internacionales que México ha suscrito y que me parece que van en el ánimo de desde luego, formar parte de este grupo de países que quieren regular, establecer estas normas y reglas a las transferencias internacionales en materia fiscal. Creo que ha sido muy importante su visita y bueno, pues creo que este puede ser el primero de varios encuentros que podamos tener aquí o en la sede de la OCDE. Para poder llevar a buen puerto este trabajo legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Benítez, y pues asimismo le agradecemos mucho, doctor, su visita, y por supuesto a las diputadas y los diputados que nos acompañan, así como al personal que asimismo se encuentra presente. Muchísimas gracias. No sé si deseas dar un mensaje final. Mucho gusto, muchísimas gracias a todos. Estamos completamente a su disposición. Muchas gracias.